Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hablamos mucho de Rusia, de China, de Estados Unidos, pero ¿y qué pasa con India? ¿Es que no vamos a hablar de India? Ya el país más superpoblado del mundo, con más de 1.500 millones de habitantes, y eso que se sepa, porque en realidad no hay censos oficiales en algunas partes del país que a saber cuántos habitantes habrá. Pero que también está muy avanzado en muchos campos tecnológicos, en muchísimas cosas. Tiene armamento nuclear, es una de las potencias nucleares del mundo. Y prácticamente no hablamos de India, casi nunca lo mencionamos, como que no existiera. Sí, es parte de los BRICS, sí, eso, metemos ahí con Sudáfrica, con Brasil, pero no le damos la suficiente importancia. Y creo que es el momento de hablar de India, en este instante en que se está descomponiendo geopolíticamente el mundo, que lo vemos fraccionado completamente por todos los lados, con este gran enfrentamiento, sobre todo entre China y Estados Unidos, que va a ir a mucho más, aunque, como os digo, aunque haya algún valle, volverá a haber picos, no tengamos ninguna duda, porque Estados Unidos no puede permitir seguir perdiendo espacio, seguir perdiendo terreno, pero hoy toca hablar de India. Así que vamos a empezar ya. Mirad, le he llamado eso, India, la futura superpotencia. Ojo, que igual lo es ya y no nos hemos enterado. Igual lo es ya, ¿eh? Igual está al mismo nivel de los demás, o casi, o superior. Ahora lo que vamos a analizar, que creo que es interesantísimo. Mira, lo primero que podríamos decir de India es que en realidad es mucho más que un país. Es casi un continente en sí mismo. Me atrevo a decir, casi un universo, porque es tremendamente variado además dentro del país. Hay de todo. Que os va a sorprender también mucho porque habrá cosas que probablemente no hayáis oído nunca jamás. Salvo que evidentemente pues, lo haya analizado, lo haya estudiado a fondo todo el tema de India. Pues mirad, seguimos. Datos generales. Vamos a ver, primero a localizar dónde está geográficamente. Porque a lo mejor todavía hay, ya sabéis, si le pregunto mejor a Donald Trump, igual no sabe exactamente todavía dónde está India, ¿no? O algún otro dirigente estadounidense o de cualquier otro país del mundo. Bien, pues ya lo estamos ya localizando y os voy a ir poniendo cosas muy interesantes para que veáis. Lo siguiente, vamos a ver un poco su historia muy brevemente, porque obviamente nos daría para hacer varios programas solamente sobre la historia de India y eso que nos lo puede contar es Margarita. Pues mira, pongo aquí. Se inicia en la cultura, ya sabéis que siempre me gusta leer para las personas que nos siguen, que son invidentes, o también para las personas que luego nos oyen, que cada vez son más, que estamos batiendo récords gracias a vosotros, a nuestros seguidores, tanto en iVoox como en Spotify. Estamos batiendo récords de audiencia en España. Pues mira, incluso superando algunas de las principales cadenas de radio. Ya con eso os digo todo. Se inicia en la cultura del Valle del Indo, hacia el año 3300 a.C., aunque hay algunos estudios recientes que lo elevan hasta los 6000 años antes de Cristo. Es decir, pues al mismo nivel que otras grandes civilizaciones, como puede ser la babilónica o la egipcia. Aunque sigue habiendo mucho misterio sobre esta civilización. En los siglos IV y V comienza la que podríamos denominar la Edad de Oro de la historia india. Coincide con el imperio Gupta, G-U-P-T-A, uno de los mayores imperios políticos y militares, que se extendió hasta los actuales Pakistán y Bangladesh. Fue un periodo de paz y prosperidad y, por tanto, pues eso facilitó un gran desarrollo literario, filosófico y científico. Tras la caída de este imperio Gupta, a manos de los hunos se produjeron sucesivas invasiones, principalmente de musulmanes, como fueron la de los mongoles. En los siglos X y XII, X y XII, el norte cayó bajo el dominio del sultanato de Delhi. Estamos hablando de 1206-1526 y del imperio mongol, 1526-1707. Estas incursiones, que habían comenzado ya en el año 600, desmembraron completamente el imperio. El impacto de la cultura musulmana fue tal que en el año 1192 el poder musulmán se instaló de forma permanente mediante sultanatos. A partir de mediados del siglo XVIII se inició la presencia de Inglaterra, que lo colonizó. En los siguientes 2 siglos, la gran represión inglesa, que no se mezclaron los ingleses con los indios, a diferencia
de lo que significó el Imperio Español, que no se nos olvide, a ver si nos desprendemos ya de una santa vez de las leyendas negras que nos crearon precisamente estos. Bien, pues la represión inglesa da cierta estabilidad política. ¿Cómo no? No podía protestar nadie. Una represión total, pues ya me diréis. La metrópoli estuvo extrayendo, Londres, materias primas, reorganizó las tierras e instauró un nuevo sistema educativo. En 1845, la Compañía Británica de las Indias Orientales, que había copiado lo que había hecho la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, ejerció el control de la zona y tuvo lugar la Primera Guerra de Independencia, también conocida como Motín Cipayo. La corona británica retomó el control total hacia mediados del siglo XIX con lo que llamó la joya de la corona, el Raj británico. Con el paso del tiempo, creció el descontento popular, liderado este descontento por el Congreso Nacional Indio y por diferentes organizaciones, como la liderada por Mahatma Gandhi, bien conocido de todos nosotros, el gran líder de la lucha por la independencia durante el siglo XX. Finalmente, India consiguió su independencia en agosto de 1947. Simultáneamente, también se separó Pakistán, un estado musulmán. Y en 1998, un dato también importante, Pakistán se convirtió en estado nuclear tras varias pruebas subterráneas. Bien, os adelanto porque sabéis que el hinduismo tiene una grandísima influencia dentro de la India. Mayoritariamente son hinduistas. Y por eso os pongo para saber un poco sobre el hinduismo, porque sabéis que es muy importante siempre entender la mentalidad de los pueblos, su idiosincrasia, y todo eso está basado en la historia, en la cultura y, por supuesto, también en la religión. Bien, pues el hinduismo no tiene fundador, ni una orden eclesiástica, ni autoridad religiosa, ni ningún tipo de gobierno ni profeta, y tampoco está sujeto a ningún libro sagrado, como son las religiones abrámicas, el cristianismo, los musulmanes y los judíos, que sí que de todos pues, se basan en el gran libro, en la Biblia, el Nuevo Testamento, en el Antiguo, vamos, la Biblia en general. Se llaman las religiones del libro. En este caso, el hinduismo es un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición en la que no existen ni órdenes sacerdotales que establezcan un dogma único, ni tampoco hay una organización central. Puede catalogarse como una religión, pero hay quien que dice que simplemente es una tradición religiosa. Para otros, apenas un conjunto de creencias religiosas o simplemente un modo de vida, como puede ser el confucianismo. Los hinduistas pueden ser politeístas, panteístas, monoteístas, agnósticos, ateos o incluso humanistas, para que lo veamos. Es decir, que para nosotros, como occidentales y más como europeos, es una religión de muy difícil comprensión. Esto es lo mismo que cuando estaba en China me preguntaba por el Tao y me decía, mira, mejor que no te lo vamos a explicar porque como occidental no lo vas a entender. Pues básicamente es lo mismo. Bien. Mirad, aquí tenéis la superficie, casi 3,3 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando del séptimo país del mundo por extensión territorial. Exactamente tiene, por si alguien quiere el dato exacto, 3.287.263 kilómetros cuadrados, prácticamente 3,3 millones de kilómetros cuadrados. Quiere decir que es más de 6 veces España, que tenemos, como sabéis, aproximadamente 500.000 de kilómetros cuadrados. Tiene el Himalaya, alturas como el Himalaya, pues fijaros bien, impresionante, casi nada. Tiene una frontera de más de 14.000 kilómetros, exactamente 14.103 kilómetros, y la costa de más de 7.500 kilómetros. Latitud máxima, en el Himalaya, 8.598 metros. Un dato interesante, afortunadamente para ellos, es que más de la mitad de la extensión del territorio son tierras cultivables. Muy interesante ese dato. Mirad, por otro lado, ¿cómo se divide políticamente? La República de India es una federación de estados, es una federación exactamente de 28 estados y 7 territorios de la Unión, incluido el territorio de la capital nacional de Delhi. ¿Quién es el primer ministro? Pues el primer ministro es Narendra Modi. Modi es el primer ministro.
que es primer ministro desde 2014, ni más ni menos. Fijaros bien, ya lleva 11 años de primer ministro. Su partido es el Partido Nacionalista Hindú Bharatiya Janata Party, espero haberlo dicho bien, que ganó las elecciones precisamente ya en 2014. Como forma de Estado, India es una república democrática parlamentaria de corte federal con una clara separación de poderes. El presidente, elegido de manera indirecta, es el jefe del Estado, pero el primer ministro es el que dirige el Ejecutivo, que, como hablamos, desde 2014 es Modi, que es el que veréis habitualmente que participa en las reuniones internacionales o que hoy, sin ir más lejos, estaba recibiendo en India ni más ni menos que al vicepresidente de Estados Unidos, Vance. Como os comentaba, se había independizado, se logró independizar del... Perdonadme un momentito. Se independizó de Inglaterra en el año 47 y, por tanto, en agosto de 2017 celebró el 70 aniversario de su independencia. Significa que dentro de 2 años, si Dios quiere, para el 2027 celebrará los 80 años de su independencia. Población, fijaros bien lo que os decía, aunque no hay un censo completo de toda la población, ahora mismo se estima que hay más de 1.500 millones de habitantes en India. Ha superado ya incluso a la propia China. Estamos hablando de aproximadamente el 18,5% del mundo, de la población del mundo. El porcentaje del 18,5% del mundo. Ya es el primer país, como os comento. El 70% todavía sigue siendo rural, aunque está cambiando muy, muy rápidamente a las ciudades. Ciudades hipergigantescas, en la que lo mismo, realmente no hay un censo completo de toda la ciudad. Estamos hablando, fijaros bien, cada ciudad son países en sí mismos y países grandes. Vamos, pensar que aquí en Europa hay países pequeñísimos, incluso podrían ser incluso los escandinavos o los bálticos, pues fijaros bien. Nueva Delhi se estima que tiene por lo menos 35 millones de habitantes. Bombay, 22 millones. Calcuta, 15 millones. Unas verdaderas barbaridades, sobre todo pensando en parámetros europeos, que para nosotros, desde luego, impresiona. Bien, edad media de la población, 25 años. Es una población muy joven, muy joven. Fecundidad, casi 3 hijos por mujer. Esperanza de vida, actualmente ha subido bastante, para las mujeres 70 años y para los hombres 68 años. Grado de alfabetización, pues un 60%, está creciendo, pero todavía cuesta precisamente en las zonas rurales, y el desempleo llega al 8%. Estos son datos que evidentemente pues varían todos los años. Para que os hagáis una idea, en 1961 India tenía 450 millones de habitantes. Hoy, como os estoy diciendo, tiene más de 1.500 millones de habitantes. Un crecimiento realmente desmesurado. Y que se siga así, con este número de mujeres por mujer, pues evidentemente va a seguir creciendo más que rápidamente. Tiene una alta densidad de población. Ahí os pongo unos datos. Por ejemplo, España tenemos unos 90 habitantes por kilómetros cuadrados. China, 140, 150 habitantes por kilómetro cuadrado. E India ronda, y según algunos datos, incluso supera los 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, comparado con España, más de 4 veces la densidad de población, para que os hagáis una idea de la acumulación de personas que existe en este país. Y además, bueno, como lo estáis viendo, cómo va a seguir subiendo de una manera tremenda, que ya se espera que para 2050, a la vuelta de la esquina, tenga más de 2.000 millones de habitantes. 2.000 millones de habitantes, que se dice pronto. Son datos a tener más que en cuenta, evidentemente. Impresiona, como os digo. Bien, aquí tenéis algo también importante, porque tienen mucho poder, es la diáspora china. Fijaros bien, estamos hablando de millones de personas. ¿Y dónde están? Pues me atrevo a decir que prácticamente en todo el mundo, literalmente. Hay países donde hay más. Por ejemplo, hay muchísimos, como veis, en la península arábiga, muchas veces les tienen en condiciones casi de semiesclavitud.
Estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Bahrein, de Arabia Saudí, de Omán. Son países donde les tienen como ciudadanos de segunda, esa es la realidad. Fijaros bien, también están en Nepal, en Birmania, en Malasia, en Australia, en las Islas Mauricio, en Sudáfrica, y podríamos seguir así porque prácticamente la diáspora está presente, como os digo, en prácticamente todo el mundo. Idiomas. Como os decía, un universo en sí mismo, tremendamente variado, tremendamente variado. Bien. Hay ahora mismo, tiene más de 30 lenguas, con más de 2.000 dialectos de dos familias principales. Uno de ellos el 74% y otro el 24%. Idiomas oficiales. En cada estado, recordad que es una federación de estados, tiene el suyo. Y exactamente hay 23 idiomas oficiales en esos 28 estados. En el gobierno nacional, los idiomas oficiales son el hindi, el 41%, y el inglés. El inglés lo hablan las personas cultas, que son muchas, que son cientos de millones, son muchas, y tiene una gran ventaja al hablarlo de manera fluida, pues para los negocios y para la tecnología, evidentemente. Pero como veis, es absoluta y tremendamente variado. Luego, la sociedad está muy dividida, como ya sabéis, en distintos grupos sociales, con unas diferencias más que notables. En realidad, es una democracia, pero, por ejemplo, para mí uno de los principios de la democracia, uno de los pilares básicos que de verdad define lo que es una democracia, es la movilidad social. Y en India, como ahora veremos, es muy difícil que haya movilidad social. Prácticamente cada uno muere en el grupo social en el que ha nacido. No hay prácticamente movilidad social. Ahora veremos la ventaja y el inconveniente que tiene todo esto. Pero desde luego las diferencias son abismales, realmente abismales. Mirad, pues empezaríamos. No olvidemos, a pesar de estar prohibido por la Constitución, el sistema de castas, la división de la sociedad en castas, sigue estando vigente, y no solo vigente, sino aceptado por la inmensísima mayoría de la población. Significa que hay, ahora lo veremos, vamos a analizarlo un poco, desde las castas más elevadas a los parias, que además están permitidos y aceptados por el hinduismo, que como hablamos es la religión mayoritaria. Por lo cual, pues hombre, para mí la democracia es discutible. Si no hay movilidad social, ¿qué queréis que os diga? Y más como conocéis mi caso, pues viniendo de un origen humilde, si yo hubiera nacido en India, pues seguiría exactamente en la misma situación en la que nací. Y además, por más que me esforzara, por más que trabajara, nunca podría subir de casta. Esto es de por vida, de por vida. Algo que evidentemente pues también llama poderosamente la atención. Al final estamos hablando de un sistema de organización social con estamentos cerrados, de carácter vitalicio, con inmovilidad social, que es lo que estamos diciendo, y apoyada en conceptos religiosos, es decir, la revelación de origen divino. Y por tanto, cada individuo en la sociedad tiene asignada una función de la que no se puede salir. Tiene asignada ya por nacimiento una función clarísima. Originariamente había 4 castas y la sigue existiendo, que bueno, entonces se llamaban los sacerdotes, los guerreros, los mercaderes y finalmente los trabajadores, campesinos y sirvientes. Los primeros eran los sacerdotes, luego los guerreros, luego los mercaderes y luego los demás. Y luego, ya sabéis, por debajo de todos ellos todavía están los intocables, los que realizan las labores indeseables, las que no quiere realizar el resto de la población o simplemente prácticamente se mueren en las calles sin que nadie les preste ni atención. Es que no les pueden tocar, por eso son los intocables, no les pueden tocar. Hoy ha evolucionado en subcastas, y podríamos decir que hay miles, según el trabajo desempeñado. Bien, pero lo cierto es que sigue habiendo unas castas que además, como veis, incluso por colores, muy marcadas, muy acentuadas. Y esto está afectado social e individualmente. Es decir, las personas dicen, no, es que eso es lo que me ha tocado. Lo que tengo que es que hacerlo bien en esta vida para que luego cuando me reencarne pueda subir de nivel. Y porque si lo hago mal, lo que voy es a bajar y a lo mejor lo que me reencarno es en un animal. Bueno, así está. A nosotros ya nos llama la atención, como a ellos les puede llamar la atención, a lo mejor aquí las procesiones, por deciros algo. Ya sabéis que cada uno con su fe y con su religión pues lo interpreta como quiere y así establece su modo de vida. Esta reencarnación, que por lo tanto obliga a una vida virtuosa para reencarnarse
en una casta superior. Esto, pues, claro, tiene una ventaja, que evita la revolución de las castas inferiores. Porque si tú le convences a una persona que cuando nace es lo que le ha tocado y que no tiene más remedio que hacerlo bien en esa casta, pues claro, nadie pelea, no hay agitación social. Pero también el inconveniente de que al no haber motivación personal, ambición para subir de casta, pues eso hace que muchas personas se apalanquen, se dicen, bueno, ¿y yo para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a trabajar, esforzarme? Pues me quedo donde estoy. Y eso al final, pues también no deja de ser un perjuicio para la sociedad en general. Os voy a explicar un poco más. Mirad, estas 4 castas principales pues son los brahmanes, lo que hemos hablado, los castrillas, los vanillas y los sudras. Bueno, sudras. Vamos a verlo un poco parte por parte. Los brahmanes se asocian con el color blanco, ya sabéis, pues vinculado a la pureza y se cree, según la religión suya, que salieron de la boca y el cráneo de Brahma. Se llaman los brahmanes. Representan la inteligencia y se trata de un conjunto constituido por sacerdotes, médicos e intelectuales, situados en la cúspide de la pirámide. Ya te digo, son las castas principales, que luego vemos que hay subcastas. Los castrillas, que podríamos decir, asociados al color rojo, representante de la energía, y surgieron de los brazos de Brahma, y está formado por reyes y guerreros. Luego está la casta de los vanillas, vaishyas, que está vinculada al color amarillo o color de la tierra y salió de los muslos de Brahma, y está formado por los dueños de las tierras y los comerciantes. Luego están los sudras, que están representados por el color negro, tonalidad asociada a la oscuridad, y surgieron de los pies de Brahma para trabajar para la casta anterior, y lo forman trabajadores y campesinos. Y luego, ya sabéis, los Dalits, que son los oprimidos, los intocables, carentes de casta, lo mismo que las poblaciones tribales. Bueno, totalmente marginados, absoluta y totalmente de todo. Esa es la realidad. Bien, estas son las religiones, como hablamos, el hinduismo, el 80% de la población lo practica, el islam, el cristianismo, el sijismo, los sikhs, el budismo y otros. Veis que hay un 14% de la población que practica el islam. Ojo, y un 2,5%, que de 1.500 millones de habitantes son muchos que son cristianos, que en cierto modo también están postergados de la sociedad y perseguidos. Y mirar, hablando precisamente, cuando una persona, un seguidor, se enteró de que iba a hacer este programa, pues resulta que me dijo lo siguiente. Mirar, a ver si lo encuentro, perdonadme. A ver dónde lo tengo. Vaya, pues no sé dónde lo he metido. A ver. Ah, sí, ya lo tengo aquí. Mirad, queridos amigos, me dice, para que veáis las cosas que me mandan nuestros queridos seguidores. Me dice, soy un seguidor suyo de origen indio, pero he crecido en España y me considero español. Coronel, me gustaría que cuando hiciera el vídeo sobre India, si podría analizar la operación Blue Star, que es una operación realizada por parte del gobierno indio contra los sikhs, que supone un antes y después en el movimiento separatista Khalistán. En teoría era una operación para eliminar los separatistas radicales, lo pone entre comillas, pero es algo que lo que yo no estoy de acuerdo, porque creo que esta operación la hizo el gobierno para ganar votos, ya que en las encuestas Indira Gandhi está perdiendo votos, me dice esta persona. Yo pertenezco a la religión Sikh y a nosotros nos afectó mucho y no tenemos claro lo que pasó y tampoco nos fiamos del gobierno indio. Pues ya veis, queridos amigos, que cada uno tiene sus problemas. Ya sabéis que yo los intento siempre trasladar y lo he comentado simplemente pues para que estéis al corriente de ello. Principales creencias del hinduismo. El karma, que es la energía que se genera según los actos de las personas. Si una persona obra bien, liberará buen karma. Al contrario, si obra mal, su karma será negativo. La idea de karma representa, en realidad, un sentido profundo o un profundo sentido de justicia. El dharma, que es el conjunto de deberes que una persona debe respetar y cumplir en su vida, como la virtud, la religiosidad, la conducta y otros. Es el deber ser para el cual existimos. Hay dos vías principales para el dharma, la doméstica y la monástica. La reencarnación, una vez más. Los hinduistas creen en la reencarnación, la samsara. Es decir, después de la muerte, el alma puede ocupar un cuerpo nuevo, lo que habíamos comentado. Según las acciones de la persona,
ésta podrá reencarnarse en existencias superiores, intermedias o inferiores. Luego está también la liberación, que es la liberación espiritual o mosca, como se dice, moksha, que se dice en sánscrito. Mientras una persona no logre superar el karma, permanecerá atado a la ilusión, el maya, y al sufrimiento que ésta induce. Existen 3 caminos para obtener la liberación espiritual. El propósito del hinduismo, que es la acción, el karma marga, el conocimiento, el ñaga marga, y la devoción, el bhakti marga. La persona que viole su deber, que contradiga su deber, el dharma, renacerá en el vientre de una madre paria o incluso se reencarnará en alguna especie animal, lo que ya hemos comentado. El mero hecho de contraer matrimonio con una persona de rango inferior se considera impuro y contaminante, lo mismo que aceptar alimentos tocados o cocinados por una persona de casta inferior. El mero contacto, fijaros bien, de la sombra de un sudra con un brahman, la casta superior, el sacerdote, arruinará el dharma de ambos, las creencias de cada uno. No vamos a entrar en detalles porque cada uno puede creer, evidentemente, en lo que crea más conveniente. Bien, en la economía, vamos a entrar ya en la materia actual. Hoy, India es el 3er país del mundo por paridad de poder adquisitivo, que ya sabéis que básicamente es la capacidad de compra, y el 9º por Producto Interior Bruto. Y su crecimiento anual es del 7%. A veces que el 5%, pero llega al 7%. Como veis en este gráfico, por paridad de poder adquisitivo, la primera potencia del mundo es China, la segunda Estados Unidos, pero seguida muy de cerca por India. Y como veis, ya el siguiente país, que sería Rusia, tiene menos de la mitad, casi la 1/3 parte de la paridad de poder adquisitivo que tiene India. En 20 años, lo mismo que pasó con China, ha logrado reducir a la mitad la tasa de pobreza. Tiene más multimillonarios que ningún otro país asiático. Fijaros bien, más multimillonarios que ningún otro país asiático, incluido China. Tiene un gran instinto para los negocios, en general, los indios. Encima, tienen la ventaja, como hablamos, de que hablan, en general, las clases cultas hablan inglés y, por tanto, pues eso les genera unas grandísimas ventajas. Clase media. Claro, cuando decimos clase media, que es la que da estabilidad a un país, es que estamos hablando, queridos amigos, de más de 300 millones de personas. Más de 300 millones de personas. Que se dice pronto, ¿verdad? Que se dice pronto. Más de 300 millones de personas. ¿En qué sectores claves trabaja estés puntera ahora mismo India? Pues mirar, en todo lo clave. Información y comunicación, biotecnología, lo que se llama los back office de diferentes servicios, banca, ingenierías, diseño, call centers, en moda y textil, en dispositivos electrónicos y también en automoción y motocicletas, que en muchos casos, incluso las grandes compañías de automóviles, los diseños los hacen empresas indias. Ha tenido la ventaja, pues como ha pasado a China, de mucha deslocalización de multinacionales por el menor coste de la mano de obra, también menos derechos de los trabajadores que en otras partes del mundo, por supuesto. ¿Y qué significa esto de el back office? Pues mira, el back office, que en español significa literalmente oficina trasera o oficina de trastienda, es el conjunto de actividades de apoyo al negocio de las empresas que realizan las tareas destinadas a gestionar la propia empresa y que no tienen contacto directo con el cliente, como las labores informáticas y de comunicaciones, de gestión de recursos humanos, contabilidad o finanzas. En definitiva, y sucede mucho, que una empresa puede estar en España o en otra parte de Europa, aquí solo puede estar el director general, el CEO, y todo su personal lo tiene en India. Por ejemplo, para temas de ciberseguridad, en realidad, para que te arreglen tu ordenador a distancia, lo mismo te da que esté en la habitación de al lado que esté a 15.000 kilómetros, exactamente igual. Y de eso se aprovecha precisamente también India. Industria cinematográfica, muy interesante, queridos amigos, muy interesantes. Veréis. Ha replicado a Hollywood y ellos lo llaman Bollywood. También tienen otras, pero principalmente Bollywood. Bollywood hoy produce más películas que Hollywood. De hecho, es la primera del mundo en número de películas y la segunda en facturación. Y aunque aquí, en Europa en general o en España, a lo mejor en otras partes del mundo, no se vean mucho,
en realidad hace furor en países del subcontinente indio, Asia Meridional, Oriente Medio y África. Hacen furor. Es decir, para que veáis que aunque nosotros pensemos un mundo que no existe, no lo conocemos, estarán subdesarrollados, a saber qué harán, pues hacen muchísimas cosas, aunque nosotros las ignoremos, queridos amigos. En tecnología, hoy podemos decir que es el tercer país del mundo en científicos dedicados a nuevas tecnologías. Estamos hablando que, por ejemplo, en Bangalore están las principales empresas de software del mundo. Es lo que se le llama el Silicon Valley de India. Más de 6 millones de personas viven directamente de tecnologías de la información. Y está Hyderabad, que acoge gran cantidad de empresas de comunicaciones. También está tremendamente avanzado en temas espaciales y satélites. Tiene su agencia espacial que se llama ISRO y que ya en 2008 envió una sonda a la Luna y tiene vehículos de lanzamiento propios y constantemente está lanzando microsatélites, minisatélites para otros países, batiendo absolutamente récords. Bien, esta Hyderabad, por daros algún dato más, es la capital compartida por los estados indios de Telangana y Andhra Pradesh y que está súper, hiper desarrollada. Es la quinta ciudad en aglomeración urbana de la India y ha construido en las afueras de la ciudad un gran complejo tecnológico conocido como High Tech City, que es popularmente conocido como el Silicon Valley de la India. Impresionante. Por cierto, también la India es muy proteccionista, muy proteccionista. Esto ya sabemos que, por más que ahora digan de Trump, lo hacen todos los países, empezando por la Unión Europea, ya lo hemos comentado también. Lleva a cabo una política muy proteccionista de su propio mercado, con medidas restrictivas muy potentes, muy fuertes. Intenta limitar la competitividad de empresas extranjeras y en realidad lo consiguen. Y cuando alguien, y yo he conocido algún caso personalmente, alguna empresa extranjera ha intentado establecerse en el país, lo ha tenido realmente complicado, muy complicado. Influencia internacional. Pues mirad, se sigue considerando India la voz de los desfavorecidos, aunque ya vemos que ellos desfavorecidos ya empiezan a tener bastante poco. También del abanderado del justo comercio dentro de Naciones Unidas. Tiene importante presencia en Naciones Unidas y obviamente una de sus ansias sería tener un sillón permanente en el Consejo de Seguridad que cree que le corresponde, porque lo que es cierto es que esto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, oye, después de la Segunda Guerra Mundial, vale, pero es que el mundo ha cambiado mucho desde entonces, aunque los que lo dominan no están dispuestos, obviamente, a ceder su puesto a nadie absolutamente. India es líder en el G77, en el G20 y en los que podríamos llamar los no alineados. Fijaros bien que aunque no nos lo parezca, lo que hablamos, porque aquí a lo mejor no lo vemos, tiene una gran influencia cultural en todo el mundo, a través de la cocina, el arte, la música, las películas y la danza. Es un mundo cultural alternativo, completamente a Occidente, pero no significa ni que sea ni mejor ni peor, simplemente es muy diferente. Difusión mundial, precisamente, de esta influencia cultural a través de la diáspora. Seguro que en las ciudades de todos vosotros, por pequeñitas que sean, seguro que hay restaurantes indios, seguro. Una vez más, Bollywood, la influencia que tiene mundial, aunque a lo mejor no los veamos en Europa, las películas, o en España, que produce más de 1000 películas al año, que se dice pronto, más de 1000 películas al año, qué barbaridad. La literatura hindú, también, Salan Raide, Tagore, Anita Desai, Jhumpa Lahiri, claro que sí. Autores que a lo mejor no suenan tanto, algunos de ellos un poco más, pero que ahí está. Luego, es una cultura muy atractiva para lo que se llama la New Age, todo el tema del yoga, la meditación, la espiritualidad, el misticismo. Yo conozco a muchas personas que todos los años, invariablemente, van a India durante unos cuantos días o incluso se pasan ahí todas sus vacaciones. Bueno, precisamente buscando todo eso de la meditación, la espiritualidad, en fin, otro concepto diferente del que vivimos habitualmente en España.